tercer bloque de Plural, invitamos para este segmento, para este bloque, a Fabiana Silva, para hablar sobre la colegiación, en realidad para hablar sobre el trabajo que hacen los profesores desde la educación especial y el trabajo que están llevando adelante ustedes también para crear el colegio. ¿Cómo te va? Bienvenida a la mesa, Fabiana. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarnos. También quiero agradecer a una colega del Departamento de Educación Especial, Silvana, que nos hizo el puente, valga el nombre también del programa, para poder estar hoy acá. Para nosotros es muy importante este espacio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación especial? ¿De qué ramas hablamos? ¿Y de qué se trata la educación especial? Bueno, la educación especial es una disciplina que aborda la problemática bien compleja que es la discapacidad, todo el universo de la discapacidad, y podemos pensar ahí en sujetos desde su nacimiento o quizás antes, si pensamos en la prevención de una discapacidad, hasta los últimos días de su vida, digamos, ¿no? En todos en los distintos momentos de la vida de una persona, un profesor o una profesora de educación especial puede acompañar esos procesos, no solamente procesos educativos, sino procesos tendientes a su sociabilización, sociabilidad, vida en contexto, vida en situación, etcétera, ¿no? En todas las dimensiones de la vida. Te preguntaba, cuando hablamos de la educación, ¿no? O sea, dentro del ámbito formal, ¿cuál es el trabajo particular? ¿Qué campos incluye? Sí, yo quiero hacer un abordaje para terminar entendiendo la necesidad de la colegiación. Sí. Por eso te hago estas preguntas abiertas para llegar a ese punto. Sí, podemos pensar que vos decís cuál es la función, cuál es el rol del profesor. Eso es lo que me exactamente, es lo que y por qué es necesario ese acompañamiento o esa presencia, ya sea al educar a un chico directamente ese profesor o al integrarse a una escuela, supongo que común, no sé cómo llamarla, a una educación, a un aula común, digamos, para hacer esos acompañamientos. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, como te decía, que en todas las dimensiones de la vida el profesor de educación especial puede acompañar. Si pensamos solamente en una dimensión educativa, claro, o en el ámbito áulico, que es lo que vos por ahí planteás. Si lo resumo mal, aclarame. Claro, y ahí aclaro que no es solamente esa la dimensión del profesor de educación especial, ¿no? Pero si pensamos, vuelvo a lo educativo, el profesor de educación especial o la profesora de educación especial puede acompañar los procesos de inclusión, si pensamos en el principio de inclusión que rige nuestra Ley de Educación Nacional y que hay muchos documentos internacionales también que así lo plantean. Pero si lo pensamos en la dimensión de la vida en general, podemos pensar que un niño o un bebé con una discapacidad puede ser acompañado por el profesor de educación especial y ese ámbito no necesariamente tiene que ser educativo. Claro. También si pensamos en otros abordajes o otros espacios, no solamente educativos, podemos pensar en estos procesos que decíamos hoy que tienen que ver con la sociabilidad, claro, de la vida cotidiana, con estos procesos también de como acompañar a un sujeto con discapacidad en adquirir habilidades para el desarrollo, el desempeño de una vida como la que llevas vos, como la que llevo yo, no solamente en sus procesos educativos, sino en sus cuestiones sociales, en su formación laboral, en todas las dimensiones que un ser humano puede desempeñarse, ¿no? Pensamos en un sujeto con discapacidad en todas las dimensiones de la vida que cualquier otra persona sin discapacidad. Claro. Entonces, ahí es cuando el profesor de educación especial tiene las herramientas para elaborar o pensar ese proyecto de vida de ese sujeto, si está
dentro de una institución, si está dentro de una institución educativa, si está dentro de una institución, por ejemplo, como los centros de día. Nosotros tenemos en Misiones, por ejemplo, un centro de día que es muy importante, que cumple un rol muy importante, que es el CENEMI, que acompaña a jóvenes y a adultos con discapacidad. Podemos pensar en las últimas etapas de la vida de un sujeto con discapacidad. Es decir, que el rol del profesor de educación especial tiene todas esas dimensiones y lo podemos pensar en cada una de las necesidades de cualquier otro sujeto que pueda tener, digamos, ¿no? Claro, por ahí el hablar de profesor, yo lo circunscribo al ámbito educativo. Claro, yo también es cierto que yo hablo desde la formación que tiene el profesorado de educación especial de nuestra Facultad de Humanidades, ¿no? Yo soy docente también ahí y la formación que tiene el profesorado de educación especial de nuestra facultad es amplia y es con esta... Excede lo educativo. Y con esta impronta pedagógica terapéutica. Claro. Por eso es que no solamente no solo nos circunscribimos a lo pedagógico, sino que esta dimensión terapéutica tiene que ver con estos otros procesos. Por ejemplo, pensando en la estimulación temprana o en la atención temprana. Yo trabajo también en una escuela especial, la especial número 4 de Posadas, en atención temprana o atención a la primera infancia, y ahí el trabajo que hacemos no es un trabajo específicamente pedagógico. Claro. Trabajamos con los protoaprendizajes, trabajamos con una mirada una mirada hacia la inclusión en una escuela común, pero pensando en un niño ya cuando va a hacer su proceso en nivel inicial. Pero nosotros trabajamos desde el nacimiento, es decir, con el bebé no estamos trabajando esas cuestiones, con el bebé estamos trabajando todo lo que es el sostenimiento de la función materna, el acompañamiento a esa familia que ingresa al universo de la discapacidad, que muchas veces es algo muy fuerte y es algo muy fuerte para la familia. Asumir esta nueva condición, esta nueva situación, a veces con muchísimas necesidades, con materiales, acompañar todo lo que es el proceso de la adquisición del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Es decir, que como verás, la función, claro, es muy amplia, ¿no? La OMS en el 2011, los datos que maneja la OMS del 2011 no están actualizados hasta ahora, no encontré datos más actualizados, plantea que el 15% de la población mundial tiene discapacidad, ¿no? En Argentina podemos pensar en un 12% de toda nuestra población y en Misiones el 14%. Si nosotros pensamos que tenemos 1.300.000 habitantes más o menos en Misiones, podemos pensar, sacar el porcentaje, personas, claro, el porcentaje de sujetos con discapacidad, ¿no? Y ahí pensamos también en todos los momentos de la vida, ¿no? Yo hago hincapié porque por ahí lo educativo nos quedamos en la etapa escolar y después sale de la escuela y ¿qué hace ese sujeto, ese adulto, ese joven, ese adolescente? Bueno, la educación especial ha pensado y todo el tiempo está pensando en cuál es el andamiaje necesario, cuál es el andamiaje que va a favorecer a ese sujeto, a esa persona, para poder acompañarlos. Ustedes están trabajando o impulsando desde 2014 ya la conformación del Colegio de Profesionales de Educación Especial, un proyecto que presentó en su momento la diputada Claudia Gauto. Así es. ¿De qué habla ese proyecto? ¿Qué pretenden con esa colegiación? Bueno, ¿O qué enmarca o qué encuadra la colegiación? Los colegios profesionales tienen el mismo espíritu, más allá de la profesión que represente, digamos, todos tienen el mismo espíritu y fundamentalmente es la de regular el ejercicio profesional, ¿no? Eso es fundamental. Si pensamos nosotros en qué sería regular el ejercicio profesional para nosotros, sería delimitar el campo, yo diría limpiar el campo, porque hay muchas profesiones que están invadiendo el espacio. Exactamente, estamos en este momento justamente en una situación, yo te decía cuando vos me llamabas por teléfono, que para mí el colegio tiene como dos ejes fundamentales, que es lo que a nosotros nos impulsa a perseguir
el objetivo, ¿no? El primero, que me parece que es fundamental, tiene que ver con ¿no? la ampliación de derechos y con resguardar o fortalecer los derechos de los sujetos con discapacidad, en el sentido de que los que lleven adelante estos procesos de inclusión sean personas idóneamente formadas. Exactamente. Y no como está sucediendo en muchas situaciones que recibimos comentarios y sabemos que circula esa información además, que estos procesos de inclusión están siendo llevados adelante por personas que no están formadas, que son de otras disciplinas, estudiantes de otras carreras, estudiantes de profesorado que no están recibidos. Y eso es lo que nos parece preocupante, y ahí es donde vemos que se vulneran los derechos, y ahí es donde vemos que se vulneran los derechos de los niños y de los jóvenes con discapacidad. Entonces, esa sería una de las dimensiones que me parece que es muy importante. Y la otra es la dimensión más del colectivo, ¿no? De esto de limitar el campo, de regular, de tener un organismo de ética que regule y que sancione las acciones que estén fuera de la función que debería llevar adelante un profesor con de educación especial en un proceso de inclusión, no solamente en un proceso de inclusión, sino acompañando la vida diaria de un sujeto, planificando la vida de un sujeto o de una persona adulta que quizás quedó sola, sin familia, que es una situación que suele suceder, que los padres no están y quedan solos y no tienen una familia que los acompañe. Bueno, es el profesor de educación especial el que está formado para pensar, para planificar, para organizar. Para proyectar un plan de vida para esa persona, para ese sujeto. No un profesor de otra disciplina, no un psicólogo, se me ocurre. No solamente porque debe trabajar en un equipo interdisciplinario, debe pensar ese proyecto con un psicólogo, quizás con un acompañante terapéutico, quizás con un psicopedagogo. Pero el que va a llevar adelante ese proceso es el profesor de educación especial. Yo veo que tenemos... el tiempo se nos está... Sí. Y me gustaría por ahí, como para redondear nada más, el proceso que lleva hasta la ley, ¿no? Ahí la había Natalia que ingresó y seguramente Natalia después se va a poder explayar un poco más en esto también. Este proyecto... inicialmente se lo presentamos a la diputada Marquesini, cuando la diputada Marquesini estaba en el Frente Renovador. Ella nunca lo presentó en la Cámara. Cuando ingresa Claudia Gauto, Claudia lo presenta y es la que comienza con todo este trabajo dentro de la Cámara con el proyecto de ley del colegio. Después, cuando termina su mandato, comenzamos a trabajar, bueno, primero con Mariela Aguirre, que nos presenta a Natalia, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con Natalia, ¿no? Uno entiende que los procesos legislativos tienen sus formas, sus tiempos y demás, ¿no? Consideramos de todos modos nosotros hoy que estamos en un proceso como en un punto muy complicado, muy complejo, en el cual vemos que no solamente es necesario para el colectivo de los profesores de educación especial, sino que estamos viendo que están siendo vulnerados los derechos de los niños y los jóvenes con discapacidad, y eso es lo que realmente necesitan hoy nos la preocupa. colegiación. Natalia sumó a ese proyecto el proyecto de regulación que nos parece que es fundamental, uno no puede ir sin el otro. Ese es un proyecto de autoridad de Natalia, que ella lo va a comentar seguramente, y ambos proyectos están ahora como transitando en la Cámara. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con la diputada Ana Azul Centeno, que preside la Comisión de Legislación, y ella lo ha puesto en el plan de labor al proyecto de ley del colegio, que eso nos parece fundamental, y a partir de ahora seguramente vamos a comenzar a transitar ese camino por ahí, y también iba a sumar el proyecto de Natalia, de autoridad de Natalia, de regulación profesional al plan de labor en la misma comisión para seguir el tratamiento. Es decir, que ahí estamos. Fabiana, nos queda mucho por hablar, nos quedamos de verdad sin tiempo, así que queda el compromiso para más adelante volver a juntarnos, volver a hablar, volver a traer este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias. Cuando quieran, cuando gusten. Gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.